Saludos una vez más, amigos, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Cuando decimos a alguien que somos creyentes, la segunda pregunta que surge es ¿en qué crees? ¿O en quién crees? Porque hay muchas maneras de ser creyente. Uno puede creer en los ovnis, uno puede creer en la reencarnación, uno puede creer en cualquiera de las religiones que este mundo ofrece o una combinación de ellas, pero realmente es el contenido de la fe lo que nos define como creyentes, es decir, en qué creemos. Porque de la misma manera que no vale cualquier vacuna para poder eliminar o protegernos de una enfermedad, de hecho ahora no tenemos ninguna vacuna para la enfermedad, de la pandemia que estamos padeciendo, y no vale cualquier otra vacuna, tiene que ser una específica, también hay una verdad y un evangelio únicamente. Puede haber otras muchas cosas, otras muchas vacunas, otros muchos remedios para otras cosas, pero para ser salvos, para estar en el cielo, para tener vida eterna, para gozar de Dios para siempre, necesitamos ese evangelio, un evangelio único que Dios nos ha revelado en su palabra. Y por lo tanto no es simplemente creer, porque ni siquiera la sinceridad puede salvarnos. Un médico, por ejemplo, puede ser muy sincero y muy honesto en sus intentos de tratar con su paciente, pero si se equivoca y no tiene los medios adecuados, su sinceridad no va a salvar al paciente. Y de la misma manera nosotros podemos ser muy sinceros en cuanto a que queremos salvarnos o que queremos cumplir bien con los mandamientos divinos y todas estas cosas, pero si no tenemos la medicina de Dios, si no tenemos el remedio que Dios mismo ha establecido para acabar con la enfermedad del pecado y las consecuencias del pecado, que son el juicio y la condenación eterna, si no tenemos nosotros ese remedio, no nos servirá absolutamente de nada, ni nuestras buenas intenciones, ni nuestros remedios caseros, ni los remedios de otros, ni las vacunas de otros, ni las religiones de otros, ni siquiera nuestras propias invenciones o nuestros propios autoconvencimientos, por llamarlo de alguna manera. Solo hay un evangelio, y ese evangelio se ha revelado de manera admirable en el libro de los Romanos. En el capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Tenemos dos problemas en cuanto a nuestra relación con Dios. El primer problema que tenemos es que somos pecadores y por lo tanto hacemos lo malo. El pecado, la maldad, habita en cada corazón, en cada ser humano, y es por eso que pecamos, y los pecados actuales son consecuencias de nuestro pecado original, de la maldad que tenemos dentro, y es por eso que mentimos, por eso tenemos malos pensamientos, por eso tenemos ira y enojo y envidia, y por eso actuamos de tantas maneras egoístas y de tantas maneras malvadas. Incluso cualquier acto de delincuencia, cualquier acto malo, siempre proviene de un corazón malo. Y eso lo dice claramente Dios. Entonces, a causa de nuestro pecado, jamás podemos cumplir los mandamientos de Dios, porque un corazón pecaminoso no puede seguir la santidad. Es imposible. Entonces, ni amamos a Dios ni amamos al prójimo como nosotros mismos, y por eso, entonces, pecamos, porque nuestro corazón es pecaminoso. Pero el segundo problema que tenemos es que Dios es perfecto, y si Dios es perfecto y es santo, en su casa no puede ser admitido nadie, no puede ser admitida ninguna persona que no sea como Él. Persona que en la que tenga pecado, dice la palabra de Dios, en tu presencia no va a habitar el malvado. O sea, Dios no puede aceptar que nosotros estemos en su presencia y en comunión con Él si tenemos pecado. Y por supuesto, también es necesaria una justicia. ¿Por qué? Pues porque los mandamientos de Dios, que son la expresión de su justicia, deben de ser cumplidos, deben de ser obedecidos, porque Dios los estableció
como una manera de mostrar su santidad. Y por lo tanto la ley de Dios debe ser satisfecha y su justicia debe ser satisfecha, porque si no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios, que lo cual es imposible, no están ahí para que los cumplamos, están ahí para mostrarnos nuestra necesidad de la gracia, pero si no cumplimos esos mandamientos, la justicia de Dios no será satisfecha y por lo tanto no podremos ser aceptados en su presencia. Primero porque somos pecadores y segundo porque no tenemos la justicia y la santidad que exige nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Muchos han querido solucionar ese problema de maneras muy imaginativas. Por ejemplo, todas las religiones en general han dicho, bueno, hay que esforzarse por ser buenas personas y hay que esforzarse por quitar lo malo y podar todas aquellas cosas malas en nuestra vida. Entonces vamos a intentar ser humildes, vamos a intentar no quitar la envidia, vamos a intentar no ser egoístas, vamos a intentar no mentir, vamos a intentar ser personas puras. Pero todo eso sabemos muy bien que no funciona. Porque al final son tus esfuerzos, tus obras, tu trabajo, tus doctrinas, tú quien te salvas. Eres tú quien tienes que salvarte, aunque, entre comillas, Dios pudiera echarte una mano, Dios pudiera ayudarte de alguna manera. Eso es lo que dicen las personas que siguen su religión, pero eres tú quien te autosalvas. Eres tú quien tienes que salvarte cumpliendo mandamientos, siendo esto, haciendo lo otro, haciendo buenas obras para gratificar a Dios o para compensar a Dios por tus injusticias. Y por lo tanto, esas buenas obras, ese cumplimiento de mandamientos tiene que hacerse con el fin de poder conseguir entrar en el cielo. Pero todas las religiones del mundo, todas, exactamente todas, y cuando digo todas, quiero decir sin exclusión, enseñan que tú te tienes que salvar. Enseñan que somos nosotros los que tenemos la llave. Somos nosotros los que finalmente, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestras intenciones, con nuestros arrepentimientos, con lo que fuera, con nuestras humillaciones, con nuestros guardar mandamientos de Dios y automandamientos que nos podemos poner nosotros, al final nosotros nos salvamos, nosotros somos los que con nuestro esfuerzo nos llevamos la medalla y la recompensa de la vida eterna. Y eso es totalmente falso, porque únicamente el Evangelio enseña que la salvación es por la pura gracia de Dios, y esto por dos motivos. Uno, porque es por una necesidad absoluta. Es decir, si no es por la gracia de Dios, nosotros somos totalmente incapaces por nuestra condición pecadora de salvarnos. Y segundo, porque es la única manera en que el Señor reciba toda la gloria y toda su justicia quede perfectamente satisfecha, como sabemos bien. Y el libro de Romanos va a explicar todo eso de una manera maravillosa, porque el libro de Romanos es la constitución del reino de Dios. Es ahí donde están, digamos, todas las enseñanzas bíblicas resumidas, aplicadas en esencia, para que comprendamos que la esencia de la fe cristiana es que somos justificados por medio de la fe, en virtud de la obra de Cristo, y su justicia, su obediencia perfecta, nos es atribuida por gracia, para que nosotros podamos entonces tener paz con Dios y ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, poder tener entonces la vida eterna. Es por esto que los cristianos evangélicos siempre hemos hecho énfasis en que la doctrina crucial, la enseñanza crucial de la fe cristiana es la justificación por medio de la fe. ¿Y esto por qué? Porque todas las demás cosas no funcionarán. Es decir, el resto de las doctrinas de la Biblia no tendrán mucho efecto, por no decir ninguno, si no entendemos que la justificación por medio de la fe sola es la piedra angular, es la esencia, es la clave de todo, es la llave de todo. Y es por esto que desde un principio la Reforma Evangélica del siglo XVI, que fue un acto maravilloso, un gran avivamiento que Dios hizo por su gracia de desterrar ese gran medio, esa gran vacuna, ese gran poder de Dios para salvación, es la clave para que nosotros podamos entrar en el cielo, para que podamos estar en la presencia de Dios. Y es por esto que en estos días vamos a hablar, si Dios quiere, de lo que significa la justificación por medio de la fe, de su importancia para nosotros, de su aplicación para nosotros, no solamente para que podamos ser declarados inocentes y podamos tener paz con Dios, podamos tener comunión con Dios, podamos tener vida eterna,
a cambio de nada, porque es solo por la obra perfecta de Cristo, sino también porque la justificación por medio de la fe, tal como viene en las Escrituras, es el mayor consuelo, el mayor poder, la mayor bendición, la mayor gracia, la mayor satisfacción, la mayor seguridad, la mayor provisión y bendición que Dios nos puede dar, que nos ha podido dar. Esto es tan vital, es tan importante para nosotros que necesitamos entenderla y aplicarla a cada día, en cada día de nuestra vida. Es decir, y en cada situación, quiero decir, en cada situación de nuestra vida y cada paso de nuestra vida debemos entender cómo funciona la justificación por medio de la fe en nuestra vida. Porque nuestra relación con Dios depende de ello. Nuestra correcta relación con Dios depende de que entendamos bien que la justificación es por medio de la fe sola siempre, a cada momento, y que por lo tanto las obras están excluidas, aunque las obras siempre acompañan a la fe y siempre muestran que la fe es verdadera, pero es solo por medio de la fe, para que sea por gracia, para que toda la gloria sea para Él y para que nosotros podamos tener completa seguridad en Cristo. Pero verás, la fe, como luego vamos a ver, no es una virtud, no es un mérito, no es algo que yo me gano, que yo me trabajo o que yo consigo después de un esfuerzo y después de utilizar ciertos medios. La fe es una gracia que Dios también otorga por la mediante el Espíritu de Dios y por la predicación de ese evangelio puro, de ese evangelio de Dios que tenemos en la Biblia. La fe se produce solo por la semilla del Evangelio cuando ésta es proclamada y cuando el Espíritu de Dios la riega en nuestros corazones para que se produzca. Y es por este motivo por la que debemos entender que la fe no es ningún mérito. No se trata de cuánta cantidad de fe tenemos o si nuestra fe es mejor que la del otro, sino se trata de si la fe proviene de Dios, porque somos salvos, como dice Pablo en Efesios 2, versículos 8 al 10, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es por esto que también Pablo llega a decir que nos ha sido concedido por causa de Cristo que creamos en Él. Entonces, la fe es una concesión de gracia que Dios nos ha dado con el fin de que nadie pueda gloriarse en su presencia. Nadie pueda decir qué bien lo hice, ahora sí lo logré, esto es una recompensa a mis esfuerzos, yo soy mejor persona, yo lo he hecho mejor y por lo tanto tengo derecho a disfrutar de lo que Dios regala. No funciona así. La fe es algo que viene por la gracia de Dios, que viene por medio de la obra del Espíritu Santo, es algo que viene por medio de la predicación del Evangelio y que el Espíritu de Dios infunde por medio de esa predicación del Evangelio en el corazón de la persona. Es por esto que la justificación por medio de la fe sola, el ser declarados inocentes, ser salvos, ser aceptados por Dios, ser recibidos por Dios como sus hijos, es por gracia de principio a fin. Y es por medio de la fe de principio a fin. La causa es la gracia y el medio es la fe, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de la muerte de su Hijo, de la muerte y la resurrección de su Hijo, que es nuestra única justicia, es nuestra única obediencia, es nuestra única manera de presentarnos delante de Dios para ser aceptados por Él, y solo es por gracia y solo es por Cristo Jesús. Es por esto que es la piedra angular de la fe cristiana, la justificación por medio de la fe sola. Es como una fuente en la que una y otra vez vamos a refrescarnos, a asegurarnos y vamos a lavarnos, vamos a encontrar el refrigerio que necesita nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón en medio de tantas dudas y dificultades. Porque la justificación por la fe nos dice algo importante. Aunque eres pecador, aunque pecas, aunque tu corazón todavía contiene maldad, produce maldad, y de tu vida brota el pecado, aún así, por medio de la fe, Dios te considera justo en Cristo y te considera perdonado, aceptado y salvo en Cristo. Pero aunque tus pecados actuales y todos los demonios te acusen y el mundo te seduzca, siendo tú en Cristo un hijo de Dios,
ha sido justificado. Y esa verdad va a transformar de tal manera nuestras vidas, que nos va a llenar de gratitud y de poder para vencer el pecado. Nos va a dar la fuerza, la gracia, el ánimo, el amor y todo lo necesario para luchar contra ese pecado que desagrada a Dios, pero no para salvarnos, sino porque somos salvos. Es por ese motivo por el que nosotros entonces tenemos toda la motivación del mundo, movidos por el amor de Cristo, para apartarnos del mal y para luchar contra la maldad. Y aquel que es creyente no dice cree mucho y peca más, o haz lo que quieras, sino aquel que es creyente ve cuánto le ha costado al Hijo de Dios redimirle, ve cuántos desastres el pecado produce en la vida, en las vidas de otros, en la vida de sí mismo, y entonces dice, ahora soy un hijo de Dios, aborrezco el pecado, aborrezco mi pecado, y quiero apartarme de él para vivir completamente para el Señor por gratitud. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso es un poder tan grande que primero nos declara inocentes delante del juicio de Dios, nos justifica y ya definitivamente la sentencia ya la recibimos, somos salvos, estamos justificados, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, pero también, y esto es muy importante, revoluciona nuestra vida, cambia nuestra vida. Y entonces nos mueve a vivir para Dios por gratitud y por amor, que es el poder más grande que existe. Por eso nosotros creemos que esta enseñanza bíblica maravillosa de la justificación por la fe viene de Dios. Porque deja al hombre totalmente a cero, sin ningún mérito, y le da al Señor toda la gloria. Es lo mejor para Dios, es lo mejor para nosotros. Y por supuesto, exalta al Señor Jesucristo. Y es la fuente de seguridad, de gozo, de paz que puede tener un cristiano. Y muestra que Dios en Cristo ha hecho un enorme, un inmenso, un sacrificio tan grande en Cristo por darnos esta salvación. Y que ha costado tanto. Y es un regalo tan grande y tan maravilloso que ahora los cristianos decimos, ¿y cómo podré yo? ¿Cómo podré yo pagarte ese don? No tengo nada. Toma, oh Dios, mi corazón. Vamos a orar al Señor para darle gracias y seguiremos hablando de estas cosas si el Señor lo permite. Ahora, Señor bendito, gracias que somos salvos por medio de la fe. Hemos sido declarados inocentes porque en Cristo hemos cumplido la ley. Hemos sido declarados limpios porque la sangre de Jesús nos lavó de nuestros pecados y Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Y ahora, Señor, siendo conscientes de esto, tenemos una deuda inmensa de gratitud, de adoración, de amor. Por eso queremos vivir para ti. Queremos odiar lo que tú odias y amar lo que tú amas. Porque al contemplar la cruz, al contemplar cuánto le costó al Hijo de Dios redimirnos, entonces nosotros queremos vivir para Él. ¿Qué menos que eso? Gracias, Señor. Gracias porque el poder de tu Evangelio nos ha transformado y es ese Evangelio maravilloso el que tiene la respuesta para cada situación en esta vida. Ayúdanos a comprender mejor este Evangelio y aplícalo por medio de tu Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, nos vamos a encontrar el día de mañana, si Dios quiere. Un abrazo para todos. Dios os bendiga, Dios cuide, nos cuide a todos.